yo no sabía que era tan rápido que lo ocupaba. Usted no me dijo el día. Y está bien, pero ya usted sabe que en otro momento se puede contar con un saloncito ahí. Más bien, ahí disculpe que no le avisé ayer. Entonces, de hecho, yo ayer lo vi pasar por la iglesia, íbamos saliendo y lo vimos. Pero digo yo, no, hasta que pueda hablar con ellas. Ahí me disculpa entonces, si es que le avisé muy tarde. Ok, estamos de vuelta, seguimos. ¿Se ve y se oye bien? Sí, profe. Ok, gracias. Sigamos. Entonces dice número 2. Este problema es un problema interesante y lo vamos a expandir y vamos a ir resolviendo un montón de cosas del movimiento armónico simple con este problema. Entonces, este es un problema muy representativo y que los va a ayudar a resolver muchos otros problemas. Ok, dice, un resorte se monta horizontalmente con su extremo izquierdo fijo. Se conecta una balanza del resorte al extremo libre y se da un tirón hacia la derecha, indicando que la fuerza de estiramiento es proporcional al desplazamiento y que una fuerza de 6 newton causa un desplazamiento de 0.03 metros. Quitamos la balanza de resorte y conectamos un deslizador sin fricción de 0.5 kilogramos al extremo. Tiramos de él hasta moverlo 0.02 metros a la derecha por una pista y lo soltamos a partir del reposo. A. Determine la constante de fuerza del resorte. B. Calcule la frecuencia angular, la frecuencia lineal y el periodo T de la oscilación resultante. Ok, entonces, como siempre en física hacemos dibujitos para entender qué es lo que estamos haciendo.
y para tener un esquema en la cabeza claro, ¿verdad? Entonces nos dice que tenemos una pared y que pegamos un resorte rígidamente a esa pared. Y que le ponemos una balanza en el lado derecho del resorte. Entonces, tenemos el resorte por aquí y lo estiramos. Y entonces aquí le ponemos una balanza. Que nos indica, ahí tiene una escala, ¿verdad? Y nos indica, dice, un resorte se monta horizontalmente con un extremo izquierdo fijo. Se conecta una balanza de resorte al extremo libre y se da un tirón hacia la derecha, indicando que la fuerza de estiramiento es proporcional al desplazamiento y que una fuerza de 6 newton causa un desplazamiento de 0.03 metros. Quitamos la balanza, se quita la balanza y se conecta un deslizador sin fricción, o sea, se pone una masa ahí con unos rolcitos que no tienen fricción de 0.5 kilogramos al extremo. Tiramos de él hasta moverlo 0.02 metros a la derecha por una pista y lo soltamos a partir del reposo. O sea, en este caso la velocidad inicial es 0. ¿Ok? Entonces, dice que el resorte indica una fuerza de 6 newton. Entonces, cuando está en equilibrio, o sea, tiramos y lo expandimos 0.03 metros, entonces medimos una fuerza de 6 newton que hace alguien hacia la derecha y el resorte está haciendo una fuerza hacia atrás igual, porque estamos en equilibrio ahí, ¿verdad? Entonces, F igual a 6 newton. Fuerza ejercida sobre el resorte. Esta es la fuerza ejercida sobre el resorte. Y entonces, por acción-reacción, tercera ley del movimiento de Newton, tenemos que F del resorte es igual a menos 6 newton. Esa es la fuerza ejercida por el resorte. Hay un bicho ahí atrás que hace un ruido raro y no sé qué es. Bueno. Fuerza ejercida por el resorte. Entonces sabemos que en los resortes la fuerza de restauración o la fuerza en el resorte es proporcional y es negativa, ¿verdad? A la constante de proporcionalidad del resorte por X. Entonces, de aquí podemos despejar la constante del resorte. Entonces, K es igual a menos la fuerza del resorte sobre lo que se desplazó. Y entonces esto es igual a menos la fuerza del resorte es menos 6, ¿verdad? Entre 0.03. 6 está en Newton, sistema internacional. X está en metros, sistema internacional. Entonces, todo está correcto. Y entonces esto me da 6 entre 0.03 es 200. Lo revisan ustedes en la calculadora. 200 Newton sobre metro. O también podemos escribirlo como 200 kilogramos por segundo cuadrado. ¿Verdad? Porque Newton entre metro, kilogramo es kilogramo, Newton es kilogramo metro por segundo cuadrado. Entonces, Newton sobre metro es kilogramo metro entre segundo al cuadrado metro. Los metros se van, entonces queda kilogramo por segundo cuadrado. Ok.
Entonces, para la parte B, dice, ahora sí, ya encontramos la fuerza, la constante del resorte. Calcule la frecuencia angular, la frecuencia F y el periodo de la oscilación resultante. ¿Cuál es la oscilación resultante? Cuando quitamos la balanza que dice y se puso un deslizador sin fricción de 0.5 kilogramos al extremo y tiramos de él hasta moverlo 0.02 metros a la derecha. Entonces, para la parte B, ¿verdad? Lo que tenemos es la misma pared, ¿verdad? El mismo resorte con la constante que ya le encontramos, pero ahora le vamos a poner una masa, un deslizador sin fricción. Entonces con unas rueditas especiales y que va a oscilar por una mesa donde vamos a ponerlo. Entonces, las condiciones en este caso son la masa que le pusimos al resorte, M, es igual a 0.5 kilogramos. La constante del resorte ya la sabemos y es 200 newton metro. Y lo que lo desplazamos es X igual, en este caso, 0.02 metros. Ya se fue, Jorge el Curioso, weón. Qué bruto. Voy a volar machete en medio de la selva. ¿Lo viste? Hey, ¿Qué era? de ni sé. Se le están escapando los caballos, profe. Yo no sé, yo dije, ¿quién sabe qué será? Voy a ver si me va a comer vivo o qué. Bueno, ok, entonces, me están preguntando, ¿qué es lo que me están preguntando? Me están preguntando la frecuencia angular, la frecuencia F y el periodo de la oscilación resultante. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos las ecuaciones. Este es un movimiento armónico simple. Entonces, para la frecuencia angular, sabemos que cuando está involucrada K, podemos encontrarla como K entre M, raíz de todo esto. Entonces ponemos K, que es 200, M, que es 0.5, todo en sistema internacional, ¿verdad? Newton sobre metro, ¿verdad? O kilogramo por segundo cuadrado, y entonces abajo kilogramo, entonces queda segundo cuadrado arriba, y etcétera, ¿verdad? Entonces todo está correcto. Raíz de todo esto, entonces esto da 200 entre 0.5 es 400, raíz 20. Entonces esto es 20, ¿y qué unidades? Manfred. Prende el micrófono, Manfred. Bueno, no está Manfred. Miguel, ¿qué unidades, Miguel? Radianes entre segundos. No. Radianes entre segundo, correcto. Entonces esto da radianes por segundo. Ya volvió el bicho, por ahí anda. Ok, entonces, de aquí podemos encontrar la frecuencia, porque sabemos que omega, la frecuencia angular del movimiento circular uniforme asociado al movimiento armónico simple, es 2pi
por F. Entonces, de aquí despejamos F es igual a omega entre 2pi. Y entonces esto nos queda 3.2 hercios. Ustedes me revisan los cálculos, ¿ok? Y por último, el periodo lo podemos calcular como 1 entre la frecuencia, el inverso de la frecuencia. Y entonces esto es 1 entre 3.2 y entonces esto es 0.31 segundos. O sea, cada 31 segundos, cada tercio de segundo hay un ciclo. Pum, pum. Ok, vean cómo vamos a ir expandiendo este problema. Entonces decimos ahora, problema número 3. ¿Alguna pregunta? Decimos, al deslizador sin fricción del problema número 2 se le imparte un desplazamiento inicial de x0 igual a 0.015 metros y una velocidad inicial de v0 v0 igual a 0.4 metros por segundo. Entonces dice A determine el periodo, la amplitud y el ángulo de fase del movimiento. Y B escriba las ecuaciones para el desplazamiento, velocidad y aceleración en función del tiempo. Ok. Entonces es el problema 2, solo que ahora con unas condiciones iniciales distintas. X0 igual a 0.015 metros y una velocidad inicial, V0, igual a 0.4 metros por segundo. Y asumimos que el carrito está sobre la misma mesa y que se mueve en el eje X, ¿verdad? Entonces igual, hacemos nuestro dibujito para entender qué es lo que estamos haciendo. Ahí está la pared. Y entonces tenemos la mesita. Ah, pegó. Ahí tenemos la mesita nuestra y tenemos el resorte.
y ahora con condiciones iniciales distintas. Entonces ahí está el deslizador nuestro sin fricción, con unas rueditas especiales que no tienen fricción. Entonces, del problema anterior sabemos que K ya lo habíamos encontrado, que era 200 newtons sobre metro. La masa del carrito ya la sabíamos que era 0.5 kilogramos. Y la omega del movimiento circular uniforme equivalente, que es de 20 radianes por segundo. Bien, entonces nos están pidiendo el período, la amplitud y el ángulo de fase del movimiento ahora. Pero entonces nos están dando solo la velocidad, la posición inicial y la velocidad inicial. Entonces nos dicen que la posición inicial, ¿verdad? Es 0.015 metros y además una velocidad inicial, V0, igual a positivo 0.4 metros por segundo. Entonces por aquí, esta vez nos vamos a ir por las ecuaciones de las condiciones iniciales. Entonces vean, simplemente ponemos, en general, sabemos que la condición inicial x en t igual 0, ¿verdad? Que lo vamos a llamar x0, es igual a A por el coseno de phi. Phi me lo están pidiendo también, es el ángulo de fase del movimiento. Esta ecuación la vamos a llamar, para no variar los números de ecuaciones de mi problema, la vamos a llamar 4. Porque es que yo lo resolví distinto, ahora lo estoy cambiando, pero voy a usar los mismos números. Porque se me acaba de correr resolverlo distinto. Entonces vamos a hacerlo así. V en 0, t igual 0, lo vamos a llamar V0 y esto es igual a menos omega A por el seno del ángulo de fase. Esta vamos a hacer la ecuación 5. Y ahora dividimos la ecuación 5 entre la ecuación 4. Y entonces obtenemos 5 entre la 4, o sea, V0 entre X0 de un lado es igual a menos omega A seno de phi entre A. Entonces las A se van. Perdón, y el coseno de phi. Entonces, vean qué interesante, aquí vamos a llegar a una fórmula para el ángulo de fase en general. Vea que lo estamos resolviendo de forma general, ¿verdad? Entonces, de aquí tenemos que seno entre coseno es tangente. Entonces queda que menos omega tangente de phi es igual a V0 entre X0. Entonces de aquí podemos encontrar phi como la tangente a la menos 1 de omega 0 sí, me comí un signo, ¿verdad?
Sí, me lo comí en efecto. Entonces aquí es menos V0 entre tangente a la menos 1, W pasa a dividir allá, que es negativo, entonces queda menos V0, y abajo queda omega X0. Entonces ya tenemos la fórmula para el phi. Ok, pero no tenemos phi y no tenemos omega. Entonces tenemos que encontrar omega. O ya la tenemos omega. Ah, sí, sí, omega ya la tenemos. Sí, aquí está omega, es 20. Entonces ya podemos encontrar phi porque tenemos V0 y X0. Ok, entonces esa ecuación la vamos a llamar 6. Entonces ya tenemos la ecuación para phi. Ahora necesitamos encontrar A, la amplitud. Entonces decimos, para encontrar A, la amplitud máxima, porque acuérdense que nos están dando la amplitud inicial, pero no necesariamente esa amplitud es la amplitud máxima. ¿Por qué? Porque le están dando una velocidad inicial al aparato. Entonces, lo estamos corriendo X0, ¿verdad? Lo estamos corriendo X0 y además le damos un toque, ¡pla! Entonces, sale con una cierta velocidad inicial. Entonces, la amplitud máxima A va a ser mayor que la amplitud inicial, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de resolverla, ¿verdad? Entonces, para encontrar A, entonces, de la ecuación 4, podemos hacer que X0 al cuadrado es igual a al cuadrado por el coseno al cuadrado de phi. ¿Y qué es lo que ando buscando? Ando buscando librarme del coseno de phi y del seno de phi que están involucrados en la ecuación. Entonces, lo que hago es que la otra ecuación, la 5, también la elevo al cuadrado. Entonces, esta ecuación la vamos a llamar la 7. Y entonces, de 5, de la ecuación 5, elevamos al cuadrado también, y entonces tenemos v 0 al cuadrado es igual a, elevamos al cuadrado, entonces el signo negativo desaparece. ¿De dónde salió este más? Entonces, escribimos v0 igual a omega cuadrado a cuadrado por el seno al cuadrado de phi. Y entonces, esta es la ecuación 8. Entonces, ahora hacemos la ecuación 7 más la ecuación 8. Entonces, ahora, 7 más 8, ¿verdad? Nos da x cuadrado más v inicial cuadrado es igual a al cuadrado coseno al cuadrado de phi más omega al cuadrado seno al cuadrado de phi. Y entonces ya me puedo liberar del seno de phi. Porque lo que vamos a hacer es que vamos a dividir ¿qué me brinqué yo aquí?
Sí, me brinqué un paso. Y claro, entonces aquí no puedo eliminar. Vamos a borrar esto, muchachos. Entonces vamos a borrar esto. Entonces, claro, antes de hacer eso tenía que hacer aquí esto. Entonces, 8 también la puedo expresar como V0 al cuadrado entre omega al cuadrado es igual a al cuadrado por el seno al cuadrado de phi. Esta es la misma 8, solo que pasé omega para el otro lado. Entonces ahora hago 7, ahora sí, hago 7 más 8. Y entonces nos queda x0 al cuadrado más omega, v inicial al cuadrado entre omega al cuadrado es igual, sí, ahora sí, a al cuadrado coseno al cuadrado de phi más a al cuadrado seno al cuadrado de phi. Entonces esto lo puedo escribir, saco factor común a al cuadrado, entonces me queda por el coseno cuadrado de phi más el seno cuadrado de phi. Ok, y siempre el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado es 1. Entonces no importa qué ángulo sea, esto siempre es igual a 1. Entonces me queda ya la amplitud del movimiento en términos de las condiciones, en función de las condiciones iniciales. Entonces podemos escribir que A es igual a x al cuadrado, x inicial al cuadrado, más v inicial al cuadrado entre omega al cuadrado, raíz de todo esto. Y entonces esta la llamamos la ecuación 9. Y entonces ahora sí, volvemos a la pregunta B. Que la pregunta B me está diciendo, determine la pregunta A, determine el periodo, la amplitud y el ángulo de fase. Entonces, con 6 encontramos el ángulo de fase, con 9 encontramos la amplitud. Y, ¿qué otra cosa? El periodo lo encontramos con omega. Profe, yo no entendí muy bien por qué dividió las ecuaciones, ni por qué las elevó al cuadrado. Eso se puede hacer porque son dos incógnitas y dos ecuaciones. Entonces, mientras se mantengan la igualdad, puede hacerlo. No, usted puede hacer las operaciones que quiera con cualquier ecuación. Siempre que haga lo mismo del lado izquierdo del igual, lo tiene que hacer al lado derecho del igual. Eso es válido en matemática para cualquier ecuación. Por ejemplo, usted saca raíz al lado izquierdo, entonces tiene que sacar raíz al lado derecho. Usted eleva al cuadrado al lado izquierdo del igual, entonces tiene que elevar al cuadrado al lado derecho del igual. Ok, entonces en este tipo de ecuaciones es permisible, digamos, utilizar ecuaciones matemáticas para despejar o sea, lo que le están pidiendo. Sí, correcto. Y además usted puede sumar y restar ecuaciones. Cuando usted suma, cuando aquí sumamos 7 más 8, entonces todo lo que está al lado izquierdo del igual se suma del lado izquierdo del igual. Entonces yo sumo x0 al cuadrado más v0 al cuadrado entre omega cuadrado. Y esto es igual a al cuadrado coseno al cuadrado de zeta más a al cuadrado seno al cuadrado de zeta. ¿Ok? Todo lo que usted haga al lado izquierdo lo tiene que hacer al lado derecho. Entonces, Digamos, ahí usted lo elevó al cuadrado porque ya sabía, o sea, para cancelar el cos de phi y el sen es de phi, ¿verdad? correcto. Para buscar la identidad cos al cuadrado más seno al cuadrado igual a 1. Okay. Para eso fue. Bueno, entonces, encontramos cita. Entonces, phi. Entonces decimos, ahora,
Pi es igual a tangente a la menos 1 de, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que era menos V0 entre omega X y V0 es 0.4. Entonces, menos 0.4 entre omega, que es 20, por X0, que es 0.015. Tangente a la menos 1 de todo esto. Entonces esto da, en grados, da menos 53 grados. Y entonces, como estamos trabajando en radianes por segundo, entonces hacemos la conversión. Entonces 180 grados es a pi como menos 53 grados es a x radianes. Entonces de aquí despejamos x como menos 53 por pi entre 180. Y entonces esto da menos 0.92 radianes. Ustedes me revisan. Entonces, phi es igual a menos 0.92 radianes. Me revisan las Profe, operaciones. y yo no pude usar esos grados que se encontraron ahí para despejar la amplitud, o ese es otro tipo de amplitud la que están pidiendo. No, la amplitud es la amplitud del movimiento. Ah, Es que digamos, arriba en la ecuación ya habíamos calculado phi, por así decirlo, nada más que no hemos puesto los números en la ecuación, baje. sí, aquí, aquí. Ahora ya lo estoy Ajá, sustituyendo en los esta ecuación números. 6. Sí, Si yo agarraba este phi y lo utilizaba en alguna de estas dos ecuaciones, en la 4 o la 5, para despejar A, ah, sí, está bien. También lo pudo haber hecho también así. podía... Ajá, Lo que pasa es que yo le ok. quise enseñar un método general para que le Ah, quede ok, la ok. amplitud con una función, como una fórmula en general. Ah, una Para fórmula cuando en le general. cuando le dan condiciones iniciales, entonces ya usted sabe cómo encontrar la amplitud. ¿Me explico? Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Es como otra fórmula para aplicar, para calcular la Exactamente, amplitud. ¿verdad? Para que ya tengan en general la fórmula para la amplitud cuando les Ok, dan muchas condiciones gracias. iniciales. Ok, gracias. Entonces ahora A es igual a x inicial al cuadrado más velocidad inicial al cuadrado entre omega al cuadrado raíz de todo esto. Entonces esto es igual a 0.015 al cuadrado más 0.4 al cuadrado entre 20 al cuadrado. Raíz de todo esto. Entonces A queda 0.025. ¿Qué unidades? Metros, ¿no? Metros, correcto. Y si quieren, lo pueden corroborar. Vean, aquí esto es metros cuadrados. Más, esto es metros cuadrados entre segundos cuadrados. Y esto que está aquí es 1 sobre segundo cuadrado. Entonces los segundos al cuadrado se van. Y entonces queda metro más metro cuadrado, queda metro cuadrado. Le saca la raíz a esto y esto queda metro. Ok, y entonces, ¿qué nos falta calcular? El período. Sabemos que omega es igual a 2pi por f. Y esto lo podemos escribir como 2pi sobre t. Entonces de aquí el período es 2pi entre omega.
Entonces esto es 2pi entre 20. Y entonces esto queda pi décimos. ¿Qué unidades? Unidades. Manfred. Radianes entre segundos. No. Estamos hablando del periodo. Profe, es que le estaba respondiendo la pasada. Manfred. Bueno, segundos. Y vean que el periodo es 0.314 segundos. Ok, dice, escriba las ecuaciones para el desplazamiento, velocidad y aceleración en función del tiempo. Entonces, en general, para un movimiento armónico simple, ¿verdad? Para la parte B, estoy muerto de hambre, no he almorzado. Para la parte B, entonces, en general, para cualquier movimiento armónico simple, tenemos que el desplazamiento es igual a A cos de omega t más phi. ¿Por qué es que phi tenemos que darlo en radianes? Porque omega siempre está dada en radianes por segundo. Entonces, radianes por segundo por t, que son en segundos, queda radianes. Entonces, tengo que sumar radianes con radianes. La velocidad x punto de t es igual a menos omega a seno de omega t más phi. Y x punto de t es igual a menos omega cuadrado por a por el coseno de omega t más phi. Y entonces ya pueden encontrar sus ecuaciones, ¿verdad? Entonces x sustituyendo todo. Entonces, esto implica que x de t es igual a la amplitud. Vean como si resultó la amplitud mayor que el desplazamiento inicial, 0.025. El desplazamiento inicial era 0.015 por el coseno de 20, que es omega, por t, menos 0.92. Todo hay que trabajarlo en radianes. Las unidades de esto son metros. X punto de t, entonces va a ser menos 0.5, o sea, 20 por la amplitud del movimiento, da 0.5 menos 0.5 por el seno de 20 t menos 0.92. Las unidades de esto son metros por segundo. Y la aceleración, x punto de t, entonces va a ser menos 10 por el coseno de 20t
menos 0.92. Y las unidades de esto es metros por segundo cuadrado. Pueden probarla. Entonces, pruebas. En t igual 0, x nos tiene que dar 0.015. Entonces, háganlo para que vean. X en t igual 0 es igual a 0.015. Y en t igual 0, x punto nos da 0.4 metros por segundo. Háganlo para que vean. Ok, 12:59, ya se fue otra hora. Entonces, para que lo hagan en el recreo, les voy a dejar el problema número 4. Dice, A, calcule las velocidades máxima y mínima que alcanza el deslizador del problema número 2. B, calcule las aceleraciones máxima y mínima. C, determine la velocidad V y la aceleración A cuando el deslizador se ha movido a la mitad del camino desde su posición inicial a la posición de equilibrio x igual a 0. Y D, determine las energías total, potencial y cinética en esa posición. Vamos. Profe, Dígame, Verónica. ¿puede poner un tirito el problema número 2 para tomarlo en pantallazo? Es que no lo puede terminar de copiar antes el Problema número ¿cómo se dice? 2. Ajá. Listo, gracias. Ok. Bueno, estamos entonces. ¿Puedo colgar ya?
Byron, Sí, cuelgue. bueno.